Parque Fundidora Monterrey, NL, sombras en la Ned Lewis. Nunca pensé que aceptar el turno nocturno en el Parque Fundidora iba a cambiarme la vida. Había trabajado como velador en varios lugares de Monterrey, oficinas, almacenes, hasta en un hospital privado. Pero cuando me ofrecieron cubrir las rondas nocturnas en la Ned Lewis, dentro del Parque Fundidora, me pareció un trabajo sencillo. Son ruinas industriales, patrimonio histórico, puro turista de día y silencio en la noche, me dijo el encargado. Pero lo que nadie mencionó fue lo que de verdad se escuchaba en ese silencio. Mi nombre es Julián Ramírez, y lo que voy a contar ocurrió en el 2019, durante los meses en que estuve asignado al cuidado de ese lugar. Cada detalle se me quedó grabado como si hubiera pasado anoche. El inicio del turno. Entraba a las 11 de la noche. Caminaba desde la entrada principal, pasaba por los jardines y llegaba hasta la Ned Lewis, ese enorme galpón de acero y ladrillo rojo donde antes funcionaban los talleres de la fundidora de fierro y acero. Adentro todavía se conservaban grúas, vigas oxidadas y maquinaria de principios del siglo pasado. En mis primeros recorridos sentía cierta paz. El eco de mis pasos retumbaba y el olor a óxido y polvo impregnaba el aire. Pero con el tiempo, empecé a notar cosas que no tenían sentido, herramientas movidas, cadenas colgando que no recordaba haber visto así, y la extraña sensación de que alguien caminaba detrás de mí. Primer encuentro. La primera noche rara fue un jueves. Estaba revisando la zona cercana al horno alto, y al pasar junto a las escaleras de hierro, escuché lo que sonaba como martillazos metálicos. Me quedé quieto, pensando que quizá algún obrero se había quedado dentro, aunque no tenía sentido, la fábrica llevaba décadas cerrada. Apunté con la lámpara y grité. ¿Quién anda ahí? El sonido paró en seco. Me acerqué con el corazón acelerado y alumbré cada rincón, pero no había nadie. Lo más perturbador fue encontrar una huella de bota marcada en el polvo, fresca, como si alguien acabara de pasar por ahí. El problema es que esa huella no coincidía con la suela de mis botas. Voces en la oscuridad. Con los días, las cosas se intensificaron. Durante las rondas, empecé a escuchar voces de hombres hablando bajo. Eran murmullos confusos, como si discutieran instrucciones. Algunas veces se oía claramente la palabra maestranza, el nombre del área donde se reparaban piezas de maquinaria pesada y donde, según los registros, ocurrieron varios accidentes mortales. Una madrugada, convencido de que eran vándalos, pedí apoyo por radio. Vinieron 2 compañeros, revisamos juntos y no había nadie. Sin embargo, mientras uno de ellos iluminaba hacia las vigas superiores, juramos ver a un hombre con casco de obrero, parado sobre una pasarela oxidada. Cuando subimos, la pasarela estaba vacía. El obrero de las sombras. El momento que me marcó sucedió a mediados de julio. Era poco después de las 2 de la mañana. Había terminado de revisar el perímetro y regresaba al interior de la Ned Lewis. De pronto, en medio del pasillo central, vi una figura oscura de un hombre. Estaba quieto, con la cabeza baja, como revisando algo en sus manos. Le apunté con la lámpara, y en lugar de iluminarlo, la luz parecía atravesarlo. El obrero levantó la cabeza, y juro por mi vida que vi un rostro ennegrecido, como quemado por fuego o metal derretido. Dio 2 pasos hacia mí, arrastrando los pies, y desapareció frente a mis ojos. Me quedé paralizado varios segundos. Cuando pude reaccionar, mis manos temblaban tanto que casi se me cae la lámpara. La bitácora del velador anterior. Intrigado y asustado, le pregunté al encargado del parque si antes habían tenido reportes. Al principio se rió, pero luego me mostró algo, una bitácora vieja de otro velador, fechada en 2007. En las notas decía cosas como: se escuchan voces en la maestranza a las 3 de la mañana. Vi una silueta en el pasillo norte, desapareció al acercarme. Sombras en el horno 3, parecen trabajadores.
Lo más inquietante fue una línea subrayada. Siempre aparecen con ropa de obrero, como en los tiempos de la fundidora. No les importa que los veas, siguen trabajando. Los accidentes de la fundidora. Investigué un poco por mi cuenta. Descubrí que en los años 70 y 80 hubo accidentes fatales en esas naves. Explosiones de gas, derrumbes, obreros atrapados en calderas. La fundidora era el orgullo industrial de Monterrey, pero también una trampa mortal para muchos trabajadores. Me pregunté si esas apariciones eran los restos de esas tragedias, como si los hombres nunca hubieran dejado de trabajar, repitiendo su rutina eternamente. La noche de la tormenta. La peor experiencia me ocurrió durante una tormenta eléctrica. Eran casi las 3 de la mañana y la lluvia golpeaba fuerte contra los ventanales. Revisaba la zona del horno alto cuando escuché clarísimo el ruido de una grúa moviéndose. Era imposible, las grúas estaban oxidadas, fuera de servicio desde hacía décadas. Subí por las escaleras, alumbrando con dificultad porque la lámpara parpadeaba por la humedad. Cuando llegué al nivel superior, lo vi, un grupo de al menos 5 siluetas oscuras, todas con cascos, moviéndose como si trabajaran en conjunto. Uno de ellos parecía dar órdenes con las manos. Los relámpagos iluminaban todo y en cada destello sus cuerpos se veían traslúcidos. El más cercano giró hacia mí y levantó la mano como saludando. En ese instante, un estruendo hizo vibrar la nave y todas las figuras se desvanecieron al mismo tiempo. No pude seguir. Bajé casi corriendo, me refugié en la caseta y no salí hasta que amaneció. Después de esa noche, empecé a tener pesadillas. Veía obreros caminando por mi cuarto, dejando marcas de hollín en el piso. Soñaba con gritos ahogados y con metal derritiéndose. A la semana siguiente pedí mi cambio de puesto. No aguantaba más. El encargado no se sorprendió, solo asintió y dijo: «No eres el primero que renuncia después de verlos». Hoy, cada vez que paso por el parque fundidora con mi familia, evito mirar hacia la Ned Lewis. De día parece un lugar turístico, con exposiciones, conciertos y visitantes tomando fotos. Pero yo sé lo que se oculta cuando se apagan las luces. Los pasos, las voces y las sombras de los obreros siguen ahí, trabajando en silencio, atrapados en una rutina que nunca terminó. Y aunque intenté convencerme de que todo fueron alucinaciones del cansancio, sé que no fue así. Porque todavía recuerdo la mirada quemada de aquel hombre, la forma en que levantó la mano hacia mí, como si quisiera arrastrarme a trabajar junto a ellos en esa eternidad de acero y polvo. La niña del patio y el coyote. Me llamo Ernesto, y durante un par de años trabajé como guardia nocturno en el complejo de la antigua fábrica textil La Constancia Mexicana, en Puebla. De día es un sitio cultural, con visitantes, niños en recorridos escolares y fotógrafos que disfrutan del aire antiguo de sus muros de ladrillo y hierro. Pero de noche es otra cosa. Nunca olvidaré lo que viví ahí. Lo cuento porque todavía hay gente que cree que lo de la niña del patio y el coyote son solo leyendas. Yo estuve allí, vi cosas que no tienen explicación y desde entonces cargo con la certeza de que algunos lugares guardan huellas imposibles de borrar. Primeras noches. Entraba a trabajar a las 11. Me daban las llaves, la lámpara y la radio, y tenía que hacer rondines por el complejo. El lugar es enorme, naves altas, pasillos interminables, patios abiertos y viejas máquinas oxidadas. En silencio, cada golpe de viento hacía crujir los ventanales y cada sombra se alargaba como si cobrara vida. La primera semana no pasó nada raro, solo ruidos típicos de un edificio viejo. Pero desde la segunda empecé a escuchar algo extraño, pasos menudos en el patio central, justo cuando todo estaba cerrado. Al principio pensé que eran gatos, pero más de una vez distinguí el golpeteo de zapatos pequeños, como los de una niña. La primera aparición. Fue un viernes de diciembre. Eran las 2 de la mañana y yo hacía el recorrido por el patio.
La neblina bajaba y apenas podía ver a unos metros. De pronto, escuché risas infantiles. Me detuve. Frente a la fuente central, distinguí una figura pequeña. Era una niña, no tendría más de 8 años. Vestía un vestido blanco antiguo y el cabello le caía desordenado por la cara. Se quedó quieta mirándome y aunque intenté alumbrarla con la lámpara, la luz parecía desvanecerse sobre ella. ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí?, le pregunté. No respondió. Solo dio media vuelta y caminó hacia un corredor. La seguí rápido, temiendo que se tratara de algún intruso, pero al llegar al pasillo no había nadie. Lo extraño fue que, en el piso húmedo, quedaban huellas diminutas que se desvanecían a mitad del camino. El comentario del supervisor. Al día siguiente se lo conté al supervisor. Pensé que se reiría, pero me miró serio y dijo: No eres el primero que la ve. Esa niña aparece desde hace años. Unos dicen que murió aquí, cuando todavía funcionaban los telares. Otros, que es un alma atrapada en el patio. Lo cierto es que cada guardia la termina viendo tarde o temprano. La foto viral. En el 2020, unos compañeros que hacían mantenimiento nocturno captaron algo con su celular. Se veía el patio vacío y, al fondo, la silueta borrosa de una niña junto a la fuente. Esa foto se compartió en redes y la gente la bautizó como la niña fantasma de la Constancia. Cuando la vi, se me revolvió el estómago, era la misma figura que yo había seguido semanas antes. El Kaore. Lo de la niña fue inquietante, pero lo del coyote fue peor. En las crónicas locales siempre se habló de un animal extraño que merodeaba por la fábrica. No era un coyote común, lo describían como más grande, con ojos brillantes y una especie de presencia maligna. La primera vez que lo escuché fue una madrugada lluviosa. Estaba en la nave principal cuando un aullido largo y grave resonó en todo el complejo. Era tan fuerte que sentí cómo vibraba el suelo. Salí corriendo hacia el patio y lo vi, una silueta de coyote negro, parado sobre el borde del techo. Sus ojos rojos me clavaron la mirada por varios segundos antes de que saltara y se desvaneciera entre los pasillos. Al día siguiente, un obrero viejo que trabajaba en el museo me dijo: Ese coyote no es animal. Es un nahual que protege la fábrica. Algunos dicen que los dueños hicieron un pacto para que el lugar nunca dejara de producir. Pero con la caída de la fábrica, quedó vagando aquí. Noche de persecución. Una de las experiencias más aterradoras ocurrió en marzo. Hacía mi ronda cuando escuché el correr de pasos por el patio. Pensé que eran vándalos, así que corrí tras ellos. Pero lo que vi me paralizó. La niña cruzó frente a mí corriendo, y detrás de ella se movía la sombra del coyote, persiguiéndola. El ruido de sus patas resonaba en el piso de piedra, y la niña parecía flotar apenas tocando el suelo. Quise gritar, pero la voz se me atoró en la garganta. Los vi perderse detrás de un muro y cuando llegué, solo encontré el aire frío y el silencio absoluto. La marca en la puerta. Un par de semanas después, mientras revisaba la nave norte, descubrí algo extraño en una puerta metálica, un rasguño enorme, como hecho con garras. No era óxido ni pintura caída, eran marcas frescas, profundas. Esa noche también escuché el aullido del coyote, más cerca que nunca. La última guardia. El episodio que me obligó a renunciar fue una noche de mayo. Caminaba por el pasillo que conecta al antiguo taller de tintes cuando escuché llorar a una niña. Al doblar la esquina, la vi sentada en el piso, abrazando las rodillas. Me acerqué despacio. ¿Estás bien?, pregunté. Levantó la cara y noté que sus ojos eran dos manchas oscuras, sin pupilas. De pronto, detrás de ella apareció la figura del coyote, enorme, más alto de lo normal, con el hocico abierto mostrando dientes afilados. La niña desapareció y el animal dio un paso hacia mí. Retrocedí y choqué contra la pared.
Sentí un calor sofocante, como si el aire mismo ardiera. En un parpadeo, la criatura se desvaneció, pero el olor a animal mojado y tierra quedó impregnado. Esa fue mi última noche. Pedí mi baja y no volví jamás. Hoy la Constancia es un espacio cultural visitado por miles de personas. De día todo parece normal, incluso bello. Pero yo sé que al caer la noche, entre sus patios y pasillos, la historia sigue viva. La niña del patio todavía aparece, buscando quién sabe qué. Y el coyote, ese coyote no se ha ido. Siento que sigue rondando, cuidando un secreto oscuro que la fábrica guarda desde sus tiempos de gloria. Por eso, cuando paso cerca del complejo, evito mirar hacia adentro. Porque tengo miedo de que, desde la penumbra, esos ojos rojos vuelvan a buscarme. El familiar del ingenio. Me llamo Rodolfo Herrera, nací en Tucumán y trabajé durante casi 10 años en un ingenio azucarero de la zona. Quien no haya pisado un ingenio no entiende lo que significa: calor insoportable, ruido constante de máquinas, olor a melaza y cansancio que se te mete en los huesos. Uno entra joven, pensando que es un trabajo como cualquier otro, y al poco tiempo descubre que hay secretos que nadie dice en voz alta. El más grande de esos secretos es el del familiar. Los rumores del primer día. Cuando entré al ingenio Santa Ana, lo primero que escuché no fue una instrucción de seguridad ni un consejo de trabajo. Fue la advertencia de un compañero mayor, don Basilio, que me dijo mientras me pasaba un machete para el corte. Aquí el patrón tiene trato con el familiar. Cada año alguien paga con su vida para que la zafra no se caiga. Yo me reí, pensando que era un cuento para asustar a los nuevos. Pero en el rostro de Basilio no había ni una pizca de broma. Sus ojos cansados me hicieron guardar silencio. El ambiente del ingenio. El ingenio era una ciudad dentro de otra, cañaverales interminables, galpones de hierro, calderas rugiendo y hombres trabajando de sol a sol. La vida valía poco, los accidentes eran frecuentes y la muerte se volvía parte del paisaje. Pero había algo más, un miedo compartido que nadie quería nombrar. Se hablaba de un perro negro, enorme, que aparecía en los galpones o en los campos. Decían que no ladraba, que solo observaba, y cuando elegía a alguien, ese alguien no llegaba al final de la zafra. El primer muerto que vi. Mi primera temporada lo confirmé. Era un obrero joven, apodado el Chueco. Una mañana lo encontraron sin vida junto a la caldera, sin señales de accidente. Su piel estaba pálida, como si le hubieran chupado toda la sangre. El médico del ingenio habló de paro cardíaco, pero entre nosotros nadie creyó esa explicación. El familiar lo llevó, murmuró Basilio, mientras todos mirábamos el cuerpo. Lo extraño fue que la producción de esa semana fue récord. El ingenio nunca había molido tanta caña en tan poco tiempo. Las noches en el cañaveral. En las guardias nocturnas, mientras cuidábamos el campo cortado, más de una vez escuché pasos entre los surcos, como de un animal grande. Una madrugada, la luna llena iluminaba fuerte y lo vi, un perro negro, más grande que cualquier otro que hubiera visto, parado entre las cañas. Me observaba fijo, inmóvil. Le lancé una piedra, y no se movió. Apenas parpadeé, y ya no estaba. Los perros comunes ladraban a lo lejos, nerviosos, pero ninguno se le acercaba. El pacto no escrito. Con el tiempo entendí lo que todos sabían pero nadie decía: los dueños del ingenio, generación tras generación, habían hecho un pacto. El familiar garantizaba buenas cosechas y máquinas funcionando, pero cada año cobraba una vida. No importaba si era un accidente, una enfermedad repentina o una desaparición, siempre había un muerto en cada zafra. Y después de esa muerte, la producción mejoraba de golpe, como si la sangre pagada lubricara hasta el último engranaje. El turno maldito. Me tocó vivirlo de cerca en 2011. Éramos 3 en el turno nocturno de la centrífuga.
El ruido era ensordecedor y de pronto se cortó la luz en todo el galpón. En medio de la oscuridad, escuchamos un gruñido grave, imposible de confundir con un perro normal. Cuando volvió la electricidad, uno de mis compañeros, Víctor, ya no estaba. Buscamos por todo el galpón, gritamos su nombre, revisamos las escaleras y los depósitos, pero nada. Desapareció como tragado por la tierra. Al día siguiente lo encontraron en el cañaveral, tirado boca arriba, sin heridas visibles pero con la mirada congelada en un terror indescriptible. Y de nuevo, esa semana, la producción subió como nunca. La marca del familiar. Hay algo que pocos admiten, algunos lo han visto de cerca y llevan la marca. Don Basilio me mostró una noche su pantorrilla, 3 cicatrices paralelas, como zarpazos. Me lo topé hace 20 años en el molino, me confesó. No me tocó a mí, pero me marcó. Desde entonces, cada vez que hay muerto, yo lo sueño antes. Veo al perro venir y sé que no me busca a mí, pero sí a alguien cercano. El año que me tocó. En 2013 fue distinto. Desde el inicio de la zafra sentía que algo no andaba bien. Las noches eran más pesadas, el aire denso, y en más de una ronda vi ojos brillando entre las sombras. Una madrugada, mientras regresaba a mi casa después del turno, lo encontré en el camino, el perro negro, enorme, parado justo en medio de la calle de tierra. Su respiración se escuchaba fuerte, como un fuelle, y sus ojos parecían brasas. No corrí, no grité. Solo bajé la mirada y seguí caminando despacio, como me habían aconsejado. Sentí que me seguía varios metros, hasta que desapareció en la oscuridad. Esa misma semana, un primo mío que también trabajaba en el ingenio murió atrapado en el trapiche. Un accidente absurdo, la máquina llevaba años sin fallar. Todos sabíamos lo que había pasado, pero nadie se atrevió a decirlo en voz alta. La visita del patrón. Poco después, uno de los patrones visitó el área de calderas. No era común verlo de noche. Caminaba tranquilo, sin casco, como si no tuviera nada que temer. Algunos juraban que lo habían visto acariciar a un perro negro en los alrededores del ingenio. Esa imagen me persiguió mucho tiempo, el patrón, erguido, con traje, y a su lado la sombra de un animal demasiado grande para ser real. La última vez que lo vi. En 2015 decidí renunciar. No soportaba más trabajar bajo la sombra del familiar. La última noche, mientras hacía mi último recorrido, escuché el mismo gruñido grave. Lo vi parado en el portón de salida, bloqueando mi camino. Nos quedamos mirándonos varios segundos. El aire olía a hierro, como sangre fresca. Sentí que me estaba midiendo, decidiendo si yo sería el siguiente. Pero luego se dio vuelta y se perdió entre las máquinas. Salí de ahí temblando, con la certeza de que me había perdonado porque ya me iba. Han pasado años desde entonces. El ingenio sigue funcionando, con otras manos, otros obreros. Y cada tanto, escucho noticias de muertes extrañas, un joven atrapado en un molino, un capataz que se desploma sin explicación, un accidente ridículo en el cañaveral. Siempre pienso lo mismo, el familiar sigue cobrando. El pacto no se ha roto. Y cuando camino de noche por los caminos rurales de Tucumán, todavía siento que, en cualquier momento, esos ojos rojos me van a encontrar otra vez. Turno eterno. Me llamo Claudio, nací en Iquique y durante un tiempo trabajé como guardia nocturno en las salitreras de Humberstone y Santa Laura, hoy convertidas en sitios históricos y declaradas Patrimonio de la Humanidad. Muchos llegan de día, se maravillan con las casas de madera reseca, el teatro, la pulpería, las maquinarias oxidadas y los galpones enormes. Pero lo que pocos saben es lo que ocurre cuando cae la noche y el desierto lo envuelve todo en silencio. Lo que voy a contar no es un rumor ni un invento turístico. Es lo que viví en carne propia, y hasta hoy me persigue como una deuda que no pude cerrar.
El comienzo. Entré a trabajar en 2017. El contrato era sencillo: cuidar que nadie se metiera de noche, vigilar las piezas de valor, hacer rondines cada 2 horas. La paga era decente y pensé que sería tranquilo, un pueblo abandonado, sin vida desde hacía décadas. La primera vez que caminé por el teatro, el aire se sentía raro. Las butacas crujían como si alguien acabara de sentarse, y la tarima del escenario estaba cubierta de polvo pero con marcas de pisadas recientes. No quise darle importancia. Ruidos en los galpones. Las primeras noches escuché golpes metálicos en los galpones de maquinaria. El eco del hierro era tan fuerte que parecía que alguien estuviera trabajando todavía. Revisaba con la linterna y no encontraba nada. Solo las enormes calderas oxidadas y engranajes inmóviles. Una madrugada, mientras cruzaba el galpón principal, juraría que escuché voces de hombres hablando en tono de trabajo, órdenes, respuestas, el arrastre de cadenas. No se entendían las palabras, pero sí el tono: obreros en plena faena. El primero que vi fue en el área de Santa Laura, junto a la planta de lixiviación. Eran casi las 3 de la mañana. Alumbré hacia una pasarela de madera y allí estaba, un hombre con casco, ropa gastada y el rostro cubierto de polvo blanco. Caminaba lentamente, arrastrando los pies. Pensé que era un visitante rezagado, pero al acercarme noté que no proyectaba sombra. Se detuvo, giró hacia mí y su cara era apenas un hueco oscuro, como si estuviera vacía. Cuando parpadeé, ya no estaba. Solo quedó el olor penetrante de azufre en el aire. Conversación con un viejo obrero. Días después, en Iquique, me encontré con un hombre mayor que decía haber trabajado en Humberstone en los años 60. Le conté lo que había visto y me respondió sin dudar: ellos siguen en turno, muchacho. Nunca dejaron de trabajar. Les tocó morir ahí mismo, y el desierto no lo suelta. Me habló de explosiones, derrumbes, pulmones reventados por el polvo. Cada galpón tiene sus muertos, dijo. Y tenía razón. La escuela abandonada. Una de las rondas incluía pasar por la antigua escuela. El lugar me ponía nervioso: pupitres torcidos, pizarras gastadas, murales a medio borrar. Una noche, escuché risas infantiles. No eran eco ni viento, eran claras, como de niños jugando. Al entrar, vi sombras pequeñas correr entre los pupitres. Alcancé a distinguir a una niña con trenza, que volteó a mirarme antes de desaparecer. El aire estaba helado y el olor a tiza quemada era insoportable. El teatro. El teatro fue lo peor. En cada ronda debía pasar por él, y cada vez era más difícil. Una madrugada, al entrar, vi que el escenario estaba iluminado por una luz tenue, como de lámparas viejas. Había figuras sentadas en las butacas, hombres con sombreros, mujeres con vestidos antiguos. Uno de ellos volteó hacia mí. Su cara no tenía rasgos, solo una mancha oscura. La luz se apagó de golpe y el teatro volvió a quedar vacío. El compañero que no volvió. Durante un tiempo trabajé con otro guardia, Jorge. Una noche le tocó hacer el rondín solo mientras yo revisaba los registros. Pasaron más de 40 minutos y no regresaba. Fui a buscarlo y lo encontré sentado en una banca, en el patio central. Estaba pálido, sudando. Lo vi, estaban trabajando, me dijo con voz quebrada. Eran muchos, con carretillas, moviendo sacos. Me hablaron, Claudio, me dijeron que me quedara a ayudarlos. Esa fue su última noche. Al día siguiente renunció y nunca más lo vi. El turno eterno. Lo comprendí poco a poco: los obreros muertos siguen en sus labores, como si el ingenio nunca hubiera cerrado. No son fantasmas que buscan descanso, son trabajadores atrapados en un turno eterno, sin salida. Una madrugada, mientras cruzaba el galpón, escuché clarísimo un silbato de capataz.
Y después, decenas de pasos rodeándome. No veía a nadie, pero las botas resonaban en el piso, tan cerca que podía sentir la vibración. Me refugié en la oficina vieja y desde la ventana los vi, decenas de hombres con palas, sacos y cascos, caminando en fila. Ninguno me miraba. Estaban en su mundo, cumpliendo su jornada sin final. La última guardia. Mi última noche fue en enero de 2018. Había una tormenta eléctrica a lo lejos y el viento soplaba fuerte. En el teatro escuché de nuevo risas y murmullos. Entré decidido a enfrentar lo que fuera. El escenario estaba lleno de figuras, obreros, mujeres, niños. Todos me observaban en silencio. El capataz levantó la mano, señalándome, y en ese instante las butacas crujieron como si se levantaran al unísono. Sentí que si daba un paso más quedaría atrapado con ellos, condenado a ese turno eterno. Corrí, salí del teatro y no me detuve hasta llegar a la garita. A la mañana siguiente renuncié. Han pasado años y las salitreras siguen ahí, abiertas al turismo. La gente camina de día, toma fotos, sonríe. Nadie imagina lo que sucede cuando la noche cae. Yo sé que los obreros siguen ahí, trabajando sin descanso, cumpliendo un turno que nunca termina. Y cada vez que escucho el silbato de una fábrica o el crujido del hierro oxidado, me estremezco. Porque sé que en Humberstone y Santa Laura, el tiempo se detuvo, y los muertos todavía esperan a quien se atreva a entrar de noche. Antigua fábrica de San Pedro Uruapan, Michoacán, entre telares y fantasmas. Me llamo Francisco Villaseñor y durante más de un año trabajé como guardia nocturno en la antigua fábrica de San Pedro, en Uruapan, Michoacán. Hoy todos la conocen como un centro cultural, un lugar donde se organizan exposiciones, conciertos y talleres, pero quienes hemos estado ahí de noche sabemos que ese sitio nunca dejó de ser lo que fue, un lugar donde la historia se impregnó en cada muro y donde los ecos de la vieja industria textil siguen presentes. Voy a contar lo que me ocurrió durante mis guardias, porque aunque muchos lo tomen como historias para atraer turistas, yo viví cada detalle. Y desde entonces no he vuelto a mirar igual ni los telares ni la oscuridad. El inicio de mis rondas. Mi turno comenzaba a las 10 de la noche. Me daban las llaves de los portones, una lámpara y la radio. Mi tarea era revisar los salones, pasillos y el enorme galpón donde todavía se conservaban algunos de los viejos telares de hierro que funcionaron durante décadas. Al principio me sentía privilegiado, caminar entre historia, custodiar un patrimonio de la ciudad. Pero bastaron las primeras semanas para entender por qué muchos guardias renunciaban antes de completar el mes. El ruido de los telares. La primera señal de que algo no estaba bien ocurrió una madrugada. Revisaba el salón central cuando escuché un golpeteo rítmico, metálico, proveniente de uno de los telares. Era imposible, estaban desactivados, oxidados, solo como piezas de museo. Me acerqué y, efectivamente, uno de los telares vibraba apenas, como si alguien lo operara. Toqué la estructura y estaba templada, no fría como el resto del hierro. Apagué mi lámpara y el sonido se desvaneció de golpe. Al día siguiente se lo comenté al encargado, y él solo me respondió: aquí se dice que los obreros nunca dejaron de trabajar. La primera figura. Una noche, cerca de la medianoche, mientras cruzaba el pasillo que conecta con la antigua sala de hilado, vi de reojo a alguien caminando frente a mí. Era un hombre bajo, con camisa arremangada, como los que aparecen en las fotos antiguas de la fábrica. Pensé que era algún trabajador rezagado, pero cuando alumbré con la lámpara, la figura se desvaneció frente a mis ojos. Lo único que quedó fue un olor fuerte a algodón húmedo, como si alguien hubiera estado trabajando con pacas recién llegadas. Los pasos en la azotea. Otra noche escuché pasos en el techo, pesados, como de botas. Subí a revisar con desconfianza, pensando que podía tratarse de algún intruso.
Pero en la azotea no había nada, solo la brisa nocturna y las luces lejanas de la ciudad. Al regresar al pasillo, el sonido volvió, pasos apresurados, como de alguien corriendo de un extremo a otro. Pero esta vez los escuchaba debajo de mí, en la planta baja. Corrí a revisar y no encontré a nadie. El guardia anterior. Un compañero que había trabajado antes en ese mismo turno me confesó algo una tarde, mientras cambiábamos la guardia. Aquí no estás solo, Paco. Se dice que muchos obreros murieron en accidentes. Hubo incendios, máquinas que atraparon manos, hasta derrumbes de techos. Sus almas se quedaron aquí, y en las noches salen a trabajar como si nunca se hubieran ido. Me lo dijo con tanta seriedad que empecé a tomar cada ruido como una advertencia. La mujer del vestíbulo. No solo eran obreros. Una madrugada, al recorrer el vestíbulo, vi a una mujer con vestido largo, parada junto a la puerta principal. Estaba de espaldas, como esperando a alguien. Le grité que el lugar estaba cerrado, pero no reaccionó. Me acerqué, y cuando estaba a pocos metros, la mujer giró lentamente el rostro. No tenía rasgos, solo una superficie blanca, vacía. Sentí un mareo tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared. Cuando volví a mirar, la mujer había desaparecido. La noche del concierto. Recuerdo un evento especial que se había realizado en la fábrica durante el día, un concierto de música clásica. Esa noche, al hacer mi ronda, todavía estaban las sillas acomodadas en el salón principal. A la 1 de la mañana escuché una melodía tenue de violines. Pensé que venía de algún aparato encendido por error. Seguí el sonido y me encontré con el escenario vacío, pero el aire vibraba con música. Lo peor fue ver varias sillas ocupadas por sombras humanas, como si el público del concierto siguiera ahí, inmóvil, observando. El obrero del candil. La experiencia más aterradora me ocurrió en el pasillo lateral. Caminaba con mi lámpara cuando, al fondo, vi una luz amarilla que se movía. Era un candil, y lo llevaba un hombre vestido como obrero del siglo XIX. Caminaba lento, arrastrando los pies, sin notar mi presencia. Lo seguí unos metros, hasta que entró al salón de los telares. Cuando crucé detrás de él, el salón estaba vacío y oscuro. La única luz era la de mi linterna. El accidente repetido. Me contaron que en los años 30 un obrero murió atrapado en un telar, cuando su ropa quedó enganchada en los rodillos. Una madrugada, mientras revisaba ese mismo salón, escuché un grito desgarrador y después un golpe seco de maquinaria. Corrí al lugar y vi claramente una figura forcejeando entre los rodillos. Grité y me acerqué, pero al iluminar, no había nadie. Solo la máquina inmóvil, oxidada. El grito todavía resonaba en mis oídos. Mi última guardia. La noche que decidí renunciar fue en noviembre de 2018. Llovía fuerte y el viento colaba agua por las ventanas. A medianoche, escuché de nuevo el golpeteo de los telares. Esta vez no era uno, sino varios, funcionando a la vez. El salón entero retumbaba como si estuviera en plena producción. Encendí la linterna y vi decenas de figuras entre las máquinas, hombres trabajando, mujeres moviendo pacas, un capataz dando órdenes. Ninguno me miraba, pero todos se movían con precisión, repitiendo una rutina eterna. El aire se llenó de polvo y olor a algodón. No podía respirar bien. Sentí que si me quedaba un minuto más me perdería entre ellos, atrapado en esa jornada sin fin. Salí corriendo bajo la lluvia y no volví jamás. La antigua fábrica de San Pedro sigue ahí, hermosa y renovada para la cultura. De día nadie imagina lo que ocurre en la noche. Pero yo sé la verdad, los telares todavía funcionan, aunque nadie los toque. Y los fantasmas de obreros y visitantes siguen cumpliendo un turno que nunca terminó. Cada vez que paso por Uruapan y escucho el eco del viento entre los muros de la fábrica, recuerdo aquellas madrugadas. Sé que si me acercara de nuevo,
volvería a escuchar los golpes metálicos y los pasos invisibles que nunca dejaron de caminar entre los pasillos. Por eso, cuando alguien me pregunta si creo en fantasmas, yo solo respondo: yo no creo. Yo los vi. La caldera 7 nunca se apagó. Mi nombre es Héctor Maldonado, y durante varios años trabajé como operador de calderas en una papelera ubicada en Durango. No voy a dar el nombre exacto de la empresa por respeto a quienes siguen laborando ahí, pero los que conocen la ciudad sabrán de qué lugar hablo. Lo que voy a contar pasó en 2005, aunque la historia se arrastraba desde mucho antes. Y aunque traté de olvidarlo, cada vez que vuelo vapor o escucho el rugido de una caldera, todo vuelve como si lo estuviera viviendo otra vez. La caldera número 7. En la planta había varias calderas industriales enormes que alimentaban el sistema de producción con vapor a alta presión. La número 7 era una de las más viejas, instalada desde finales de los 80. Era famosa entre los operadores porque, a pesar de su antigüedad, siempre funcionaba demasiado bien. Nadie lo decía abiertamente, pero todos sabíamos la historia. 10 años antes, un obrero llamado Ramiro Gutiérrez había muerto ahí. Su uniforme quedó atrapado en una válvula y la presión lo empujó contra el tanque. El vapor le quemó la piel en segundos. Dicen que sus gritos se escucharon en toda la nave antes de que todo terminara en silencio. Después de su muerte, hubo rumores de que esa caldera estaba marcada. El ingeniero de mantenimiento juraba que el termómetro de la número 7 subía solo cada madrugada a la misma hora de la tragedia, las 3:17. Mi primer turno con la caldera. Cuando me asignaron la caldera 7 de enero de 2005, traté de no pensar en esas historias. Sabía que eran chismes de planta. Pero la primera noche, mientras hacía la revisión de rutina, pasó lo que nadie puede explicar. A las 3:17 exactas, el termómetro de presión subió de golpe. Yo estaba frente al tablero y lo vi con mis propios ojos. La aguja se disparó hacia arriba, marcando más de lo normal, aunque todos los indicadores mostraban estabilidad. Sentí un calor denso en el aire. El vapor se filtraba por una pequeña válvula y al acercarme para observar, vi algo que hasta hoy me persigue. Una mano ennegrecida se cerró lentamente sobre la válvula desde dentro del vidrio, como si alguien estuviera operando la caldera desde el otro lado. Me aparté de inmediato, convencido de que el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero al día siguiente, otro operador me dijo en voz baja: «¿Ya viste la mano, verdad?». El silencio de los viejos. Con el tiempo descubrí que todos los operadores veteranos habían visto algo parecido. Algunos hablaban de sombras moviéndose entre los tanques, otros de un silbido como de hombre ahogado en vapor. Nadie quería comentarlo con los supervisores porque se corría el riesgo de perder el puesto. Uno de los más viejos, don Eligio, me confesó una madrugada: «Ramiro no se fue. Él sigue cerrando la válvula cada noche, como si la caldera lo hubiera atrapado para siempre». El turno de la madrugada. Las madrugadas eran las peores. El ambiente en la nave cambiaba después de las 3, el vapor se espesaba, el ruido de las máquinas parecía apagarse y el eco de mis pasos se mezclaba con otros que no eran míos. Recuerdo una noche en particular. Caminaba por el pasillo lateral cuando vi, a través de la mirilla de la caldera, la silueta completa de un hombre. No eran solo las manos. Era la figura de alguien trabajando dentro del vidrio, manipulando palancas que ya no existían. Cuando acerqué la lámpara, la figura desapareció, pero el vidrio seguía empañado con la forma de una palma abierta, como marcada desde adentro. Los registros. Revisando la bitácora de mantenimiento, noté algo que me inquietó aún más. Desde la muerte de Ramiro, cada 10 de septiembre, fecha del accidente, el registro de la caldera 7 mostraba un pico anormal de presión exactamente a las 3:17. No importaba si estaba en uso, en mantenimiento o incluso apagada, siempre marcaba esa anomalía.
Era como si la máquina recordara. La noche del apagón. El momento más aterrador ocurrió durante un apagón en la planta. A las 3 de la mañana, todo quedó en silencio. El generador de emergencia tardó en encenderse y por unos segundos me encontré en completa oscuridad con el aire cargado de vapor caliente. De pronto, escuché un golpeteo metálico desde dentro de la caldera 7, como si alguien golpeara desesperado para salir. Me acerqué y en el vidrio vi claramente un rostro ennegrecido, con los ojos abiertos, mirándome desde el otro lado. Retrocedí, y en ese momento el generador encendió las luces. La silueta ya no estaba, pero el vidrio seguía empañado con la forma de una cara deformada. Los nuevos operadores. Cuando llegaban operadores nuevos, yo trataba de advertirles sin sonar loco: no te quedes solo frente a la caldera a las 3. Algunos se reían, otros me miraban con seriedad. Una vez, un muchacho llamado Luis decidió quedarse a propósito para probar la historia. Al día siguiente, renunció sin dar explicaciones. Solo dijo que había visto algo que no debía ver. El aniversario. El 10º aniversario de la muerte de Ramiro coincidió con una de mis guardias. Esa noche la tensión se sentía en toda la planta. A las 3:17, la presión subió violentamente, tanto que pensé que la caldera explotaría. El vidrio de la mirilla se empañó por completo, y detrás se dibujó una silueta que comenzó a golpear con las manos, una y otra vez. El sonido metálico resonaba como martillazos. Corrí a cerrar la válvula externa y, en ese instante, el termómetro volvió a la normalidad. Cuando regresé la vista al vidrio, ya no había nada, solo vapor disipándose lentamente. Lo que entendí. Con los años llegué a la conclusión de que lo que atrapó a Ramiro no fue solo el vapor. Fue la máquina, la rutina, el lugar mismo. Quedó condenado a repetir eternamente la acción que lo mató: cerrar la válvula, luchar contra la presión, intentar salvarse. Y la caldera, como si tuviera memoria, reproduce la escena cada madrugada, reclamando a su víctima una y otra vez. Mi última noche. Renuncié en 2006, incapaz de soportar más guardias frente a esa caldera. Mi última noche, mientras esperaba el cambio de turno, me acerqué por última vez a la mirilla. El vidrio estaba limpio, sin marcas. Pero al darme la vuelta escuché un golpe seco detrás de mí. Me giré y lo vi, una silueta ennegrecida, con uniforme de obrero, de pie frente a la caldera. Levantó la mano y la apoyó contra el vidrio, como despidiéndose. No corrí. No hablé. Solo lo miré hasta que se desvaneció en el vapor. Han pasado muchos años. La planta sigue funcionando, y la caldera 7 aún está en pie. Algunos dicen que ya la reemplazaron, pero sé que no es cierto. Una máquina con memoria no se destruye tan fácil. Cada vez que alguien me pregunta por qué dejé el trabajo, respondo lo mismo. Porque entendí que la caldera nunca se apagó. Rondina las 3:13, maquiladora de autopartes, Saltillo 2014. Me llamo Luis Martínez y trabajé como guardia de seguridad en una maquiladora de autopartes en Saltillo en el año 2014. Era un empleo nocturno, rutinario y, en teoría, tranquilo. Mi trabajo consistía en revisar que nadie entrara a las instalaciones, vigilar que las áreas de producción estuvieran cerradas y reportar cualquier anomalía. Lo que jamás imaginé fue que una rutina aparentemente sencilla se convertiría en la experiencia más perturbadora de mi vida. Y todo comenzó con un simple detalle en mis rondines: un reloj atrasado exactamente 7 minutos, siempre en el mismo pasillo. El turno nocturno. Entraba a las 11 de la noche y salía a las 6 de la mañana. La maquiladora era enorme, dividida en naves con nombres técnicos: estampado, troquelado, ensamble. Cada hora debía recorrer el perímetro, apuntar lecturas y sellar con una llave electrónica que confirmaba que había estado en cada punto.
La zona más pesada era la de estampado. Allí estaban los troqueles, prensas gigantes que moldeaban láminas de acero. Durante el día el ruido era ensordecedor, pero de noche reinaba un silencio absoluto, solo interrumpido por el goteo de alguna tubería o el crujido de los metales al enfriarse. El pasillo del troquel número 3. Mi primer encuentro con lo extraño ocurrió en octubre de ese año. Estaba haciendo el rondín de las 3 de la mañana cuando, al entrar al pasillo del área de estampado, vi claramente a una persona de espaldas caminando delante de mí. Era imposible, la nave estaba cerrada y solo yo tenía acceso a esa hora. Tú! Grité, alumbrando con la lámpara. La figura no reaccionó. Aceleré el paso, pero de repente el pasillo quedó vacío. No había puertas ni salidas laterales, no había forma de que alguien se escondiera. Pensé que estaba cansado. Pero al regresar a la caseta y revisar mi reloj, descubrí algo inquietante: mi rondín había durado 7 minutos menos de lo normal. Las cámaras. Al día siguiente, le pedí al supervisor revisar el metraje de las cámaras de seguridad. Me mostró el video del pasillo donde yo juraba haber visto a alguien. En el video se me veía claramente a mí, alumbrando con la lámpara, avanzando rápido como si persiguiera a alguien. Pero no había nadie más. Yo estaba solo, apuntando hacia un pasillo vacío. El supervisor me miró raro y comentó en tono de burla: seguro estaba soñando despierto. Pero yo sabía lo que había visto. El rumor del accidente. Con el tiempo empecé a preguntar discretamente a los trabajadores más viejos. Uno de ellos, mientras fumaba afuera, me dijo en voz baja: hace años, un chavo murió prensado en el troquel número 3. Dicen que lo agarró la máquina cuando intentó sacar una pieza atorada. La prensa no se detuvo y lo aplastó frente a todos. Ese dato me heló la sangre. El mismo pasillo donde yo había visto a alguien era el del troquel 3. Las 3:13. La coincidencia más perturbadora era la hora. Siempre que me ocurría algo extraño, eran exactamente las 3:13 de la madrugada. Lo noté después de varias noches en que el reloj digital de la caseta marcaba ese número cada vez que mi rondín salía con el desfase de 7 minutos. Empecé a obsesionarme. Llevaba 2 relojes, el mío y el de la empresa. Ambos coincidían, y ambos marcaban esa pérdida de tiempo cuando pasaba por el pasillo del troquel 3. La segunda aparición. Una madrugada de noviembre, mientras hacía el recorrido, lo volví a ver. Esta vez estaba más cerca. Era un joven de uniforme azul, casco amarillo, con la espalda cubierta de polvo metálico. Caminaba lento, cabizbajo. Lo seguí, convencido de que se trataba de una alucinación, hasta que lo vi detenerse frente al troquel 3. Levantó la cabeza y pude distinguir su rostro. Estaba deformado, hundido, como si lo hubieran aplastado. Me paralicé y en un parpadeo desapareció, dejando solo el eco metálico de un golpe seco, como si la prensa se hubiera accionado. El metraje perdido. La tercera vez fue la más clara. Revisando las cámaras, descubrimos que el sistema tenía un lapso de 7 minutos en blanco. No era que la cámara se hubiera apagado, simplemente, el metraje saltaba del minuto 3:13 al 3:20 sin explicación. El supervisor técnico aseguró que era un error de software, pero yo sabía la verdad: esos 7 minutos eran los mismos que yo perdía en mis rondines. Conversación con el ingeniero. Una noche, durante una inspección, un ingeniero me confesó: mira, no digas que yo te lo conté. Pero desde que murió ese muchacho en el troquel 3, siempre pasa algo a las 3 de la mañana. Gente que ve sombras, máquinas que se encienden solas, relojes que marcan menos tiempo. Hasta las computadoras registran saltos de minutos. Su voz temblaba. No era un invento. La noche que intenté enfrentarlo.
En diciembre, armado de valor, decidí esperar en el pasillo a la hora exacta. Me planté frente al troquel 3 desde las 3:10, mirando fijo. A las 3:13, un vapor metálico se elevó del suelo. Entre la neblina apareció el joven de uniforme. Esta vez me miró directamente. Sus ojos no tenían brillo, solo un vacío profundo. Dio un paso hacia mí, levantando la mano como si quisiera señalarme. El aire se volvió pesado, mi reloj se descompuso y al mirar la pantalla del teléfono vi cómo los dígitos avanzaban rápido hasta las 3:20. Cuando volví en mí, estaba en la caseta, sin recordar cómo había regresado. Renuncia. Esa fue mi última guardia en la maquiladora. Al día siguiente presenté mi renuncia. No podía seguir trabajando en un lugar donde el tiempo mismo parecía romperse. Los otros guardias no me juzgaron, muchos sabían de los 7 minutos perdidos, aunque nadie lo admitiera en los reportes oficiales. Hoy, cada vez que veo un reloj digital marcar las 3:13, siento un escalofrío. Porque sé que en ese pasillo de Saltillo el tiempo se detiene y un obrero sigue caminando en su último rondín, atrapado entre la vida y la muerte. El troquel número 3 sigue ahí, funcionando cada día, pero de madrugada alguien más lo opera. Y no es un trabajador vivo. El costurero azul. Me llamo Marcela y en 1987 tenía 23 años. Era rápida con la aguja y podía pasar 10 horas seguidas sentada frente a la máquina de coser. Entré a trabajar en una textilera de Puebla en enero, cuando el aire frío se colaba por las rendijas de los ventanales y el vapor de las planchas formaba nubecitas que se deshacían sobre nuestras cabezas. El ambiente era un concierto constante, agujas subiendo y bajando, motores Juki zumbando, tijeras abriéndose como pequeños picos metálicos. Allí el tiempo se medía en lotes de camisas y metros de tela cortada. Me asignaron la mesa 14, en una fila larga junto a una ventana alta. A mi derecha estaba Mónica, dedicada a dobladillos invisibles, a mi izquierda, Patty, experta cerrando cuellos. La supervisora se llamaba Leticia, aunque todas le decíamos Leti. Tenía voz firme, mirada que encontraba un error a distancia y una libreta donde anotaba desde ausencias hasta quien pedía alfileres de más. El primer lunes. La primera rareza ocurrió un lunes. Apenas me senté encontré sobre mi mesa un dedal metálico antiguo, de esos con relieve en la orilla. Dentro había una gota de sangre fresca, brillante, como si alguien acabara de pincharse. Revisé mis dedos, intactos. La mesa, igual. Confundida, llevé el dedal con Leti. Ella lo observó seria, lo volteó en la mano y la gota dejó una línea fina en su piel. ¿Quién lo dejó?, preguntó. Nadie respondió. Solo vi a Mónica encogerse de hombros con un gesto extraño, como si no fuera sorpresa. Cada lunes aparece, susurró. Guardé el dedal en un vasito de plástico donde tenía alfileres y seguí con la jornada. Pero en la tarde descubrí algo inquietante, en el borde interior estaban repujadas las letras MG. El nombre prohibido. En el almuerzo, pregunté por esas iniciales. Leti bajó la voz. Era Mireya García. Trabajaba aquí hasta el 84. Murió en un incendio en el almacén de hilos. Ese mismo día desapareció su costurero azul. El silencio que siguió fue incómodo. Nadie más quiso hablar del tema, pero las miradas de las demás confirmaban que todas sabían algo. Las gotas que regresaban. El lunes siguiente volvió a aparecer el dedal. Otra gota roja, igual de fresca. Mis dedos no tenían heridas. Ese patrón se repitió varias semanas, siempre el lunes, siempre sobre mi mesa, siempre con sangre reciente. Para marzo, además del dedal, apareció un costurero azul. La tapa estaba cuarteada, el broche apenas cerraba.
Dentro había un carrete de hilo negro con las orillas chamuscadas, 1 metro de tela manchado de hollín y un alfiletero de tomate con alfileres doblados. El olor era inconfundible, plástico viejo mezclado con humo. Leti lo reconoció al instante. «Es el de Mireya», dijo en voz baja. «Hilo quemado». Ese mismo día, mientras cosía un lote de camisas blancas, escuché el clic-clic de unas tijeras detrás de mí. Giré, pero nadie estaba cortando nada. El costurero, guardado en mi cajón, estaba tibio al tacto. La semana siguiente el hallazgo fue todavía peor. Desde la puerta hasta la mesa 14 había un camino de hilo negro quemado, como si alguien hubiera extendido una hebra larguísima y la hubiera quemado a intervalos. Dentro del costurero, el dedal estaba seco, pero el carrete blanco mostraba un borde derretido, como cera apagada. El almacén cerrado. Ese lunes, un ruido metálico guió a varias de nosotras hacia el almacén de poliéster. La puerta tenía candado desde dentro, cosa imposible. De pronto se abrió sola. Al entrar, nos envolvió un olor penetrante a tela quemada. En el piso, un rastro de hilo chamuscado formaba una línea que llegaba hasta la mesa central. En la pared quedaba la marca oscura de una mano. Leti murmuró apenas audible. Fue aquí donde empezó el fuego. La presencia. Con el tiempo empecé a sentir que alguien estaba siempre conmigo. Cada lunes, el costurero regresaba aunque lo guardáramos. Una madrugada de mayo soñé con una mujer cosiendo sin parar en la mesa 14. No le veía el rostro, solo sus manos ágiles y un arete que brillaba con la luz de las lámparas. Frente a ella, el costurero abierto y lleno de humo. Al despertar, el olor a plástico quemado seguía en mi cuarto. El dedal vivo. Una mañana, cansada de huir, me puse el dedal en el dedo corazón. Enhebré una aguja con el hilo negro del costurero y cosí 3 puntadas sobre un retazo. Sentí un pinchazo, pero no era dolor normal, fue como si algo tirara desde dentro. Al retirar el dedo, el dedal tenía una gota fresca, aunque mi piel estaba intacta. ¿Te cortaste?, preguntó Patty. No, respondí, mostrando el dedo limpio. El silencio se volvió tan pesado como el ruido de las máquinas. El ritual de los lunes. Desde entonces, cada lunes abríamos el costurero. Siempre aparecía una gota nueva en el dedal. Algunas rezaban, otras simplemente se persignaban. Yo, en cambio, empecé a hablarle en voz baja. Le contaba mis preocupaciones, los dolores de espalda, lo caro de la renta. El costurero nunca respondía, pero el olor a humo siempre se intensificaba después. El incendio contenido. En diciembre de 1987 hubo una posada en la fábrica. Esa noche, después de que todos se fueron, Leti y yo entramos a la nave vacía con el costurero. Lo colocamos sobre la mesa 14 y esperamos. El silencio era absoluto. De pronto, del carrete blanco salió un hilito de humo, como si alguien hubiera encendido una brasa diminuta. Nos miramos sin hablar. Una gota apareció en el dedal y rodó hasta el fondo. Es su manera de decir sigo aquí, susurró Leti. No intentamos apagarlo. Solo dejamos que se consumiera. El humo desapareció poco a poco y, por primera vez, la nave no olía a amenaza, sino a un recuerdo que pedía espacio. Hoy el lugar ya no es la misma textilera. Lo convirtieron en un centro cultural. La gente va a conciertos y exposiciones sin saber lo que pasó ahí. A veces, cuando paso por la calle y escucho el golpeteo de alguna máquina en exhibición, siento un toque suave en el dedo corazón, justo donde se apoyaba el dedal. No me asusta. No me consuela. Solo me recuerda que hay hilos que nunca se cortan. Y sé que, mientras alguien abra el costurero azul cada lunes, Mireya seguirá cosiendo desde el otro lado.
Muchas gracias, te invito a suscribirte y darle like si quieres más historias.